Ahí estamos viendo pues lo que está ocurriendo acá en nuestro país, en la zona de Iztapalapa, todo este evento, por supuesto simbólico, de una larga tradición, y como siempre en donde se van conjuntando los nuevos tiempos, los católicos, cómo se van adaptando con la tecnología, desde el punto de vista de seguridad. Ayer platicaba con Raúl Flores, se ha hecho un esfuerzo muy relevante para mantener a los 2 millones que asisten hoy, que están ahí congregados en Iztapalapa. Finalmente pues lo hacen con muchísima seguridad, ¿no? Imagino que están ocupando los famosos drones, ¿no? Para mantener vigiladas todas estas actividades de Semana Santa. Así es lo que nos contaba Raúl, que por primera vez están utilizando estos drones. Ya se habían utilizado en algunas otras manifestaciones en la capital de nuestro país. Sin embargo, ahora, pues con todo este operativo que se ha generado, con todas las cámaras que están implantadas, pero sobre todo conjuntando la tradición de un evento que se realiza desde hace más de 100 años con pues estos nuevos aparatos tecnológicos. Sí, pues que la tecnología fue avanzando, primero con el uso de los micrófonos, ya que pues hace 171 años pues todo era de su ronco pecho, tal cual. Exactamente. Y sobre todo, también cómo se han mantenido vigentes, ¿no? Estas tradiciones. A mí me llama mucho la atención porque cuando uno habla del Hajj, que es esta congregación de musulmanes que ocurre una vez en la vida de cada musulmán en la Meca, pues más o menos llegan 3 millones y el mundo siempre se sorprende cuando los vemos darle la vuelta a la roca. Pero cuando vemos el poder que tiene la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, o justo en estos eventos, por ejemplo en el de Iztapalapa, pues estamos hablando de 2 millones de personas que evidentemente manifiestan su fe en este tipo de recreaciones que sin duda pues mantiene muy viva y la religión a flor de piel, en una característica además muy mexicana, porque ocurre en otras partes del mundo por supuesto, pero el carácter de lo que se celebra en Iztapalapa sin duda tiene particularidades que lo hacen muy especial. Y esta representación que es pues conocida a nivel internacional, tanto por estudios sociológicos que se han realizado sobre cómo es la forma en que se interactúa mediante esta representación con la población, tanto católicos como no católicos, porque también es una especie de turismo religioso el que se hace durante este Via Crucis en Iztapalapa. Y pues hace unos momentos el Papa Francisco culminó esta celebración del Via Crucis por el Viernes Santo en un mensaje que duró alrededor de 4 minutos y en el cual pidió a todos los católicos y no católicos recordar a las personas enfermas y a los que están abandonados, mantenerlos siempre presentes. Vemos ahorita ya en Iztapalapa, mientras tanto, que ya están representando una de las caídas, de las 3 caídas de Jesús. Esta actuación que se realiza año con año y que únicamente fue cortada durante la persecución religiosa de los años 20. Así es, con todo este tema de la guerra cristera, todo ese difícil periodo que vivió nuestro país, en donde justamente se da un reacomodo de un nuevo régimen naciente frente a la Iglesia Católica, que siempre ha sido uno de los actores esenciales en la vida política y por supuesto espiritual de nuestro país, y que sin duda en ese entonces, en la década del 20, pues se daba todo este reacomodo que finalmente terminó en una cierta armonía, que a pesar de las reformas constitucionales que se han dado, porque entonces limitó el papel de la Iglesia justo en el ámbito político, pues hoy estamos viendo que finalmente con todo el proceso democrático que ha vivido en nuestro país, pues sigue la Iglesia teniendo un papel muy importante como guía moral, no tanto en la vida política, lo cual sin duda ha sido benéfico en muchos momentos de la historia de este país. Sí, cuando ya se hizo tal cual la separación entre la Iglesia y el Estado, aplicando pues la Constitución del 17. Así es, pero bueno, pues, y sobre todo sabes que también es interesante observar que se da en una de las zonas del país, diría, y de la Ciudad de México por lo pronto, pues más conflictivas, con más complicaciones de tipo social y que sin duda de mucha delincuencia, pero que al final pues esto se convierte también en una suerte de catarsis para los habitantes de la zona, en una suerte de válvula social, y contrasta justamente que sea este lugar en donde hay una tradición de más de 177 años, 171 años con lo que se celebra y que estamos viendo hoy en vivo en nuestras pantallas de Excelsior Televisión, y que sin duda pues habla de estos contrastes y sobre todo también la transformación que ha vivido México. Efectivamente, todos estos contrastes que se han dado en nuestro país, todas esas transformaciones de las últimas décadas. Pero escuchemos qué es lo que está sucediendo ahorita en Iztapalapa. Para darte un trono en la mansión de los cielos. Y me has dicho, anda.
Te pedí agua. Y a cambio te daría el agua que calma la sed eterna. Y me has dicho anda. Pues bien, Samuel Beribet, yo no lo descansaré, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Los siglos venideros te llamarán el judío errante. Tu paso no se detendrá nunca. Serás inmortal, pero la inmortalidad será tu mayor castigo. Prepara tus sandalias. Prepara tu callado de viaje. Infeliz, me has dicho anda. Pues bien, tú andarás sin cesar por los siglos. Anda, Samuel Beribet. Vagarás por el universo hasta el día del juicio final. ¡Más fuerte!
Jesús, permite que esta humilde pecadora limpie tu divino rostro con este lienzo. Y justamente estamos viendo en vivo esta transmisión de lo que ocurre en Iztapalapa y justo ahí se encuentra mi compañero Raúl Flores, pues en este evento. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Excelsior Televisión. En este momento se está dando un pasaje de la Biblia y en el recorrido hacia el Monte Calvario, donde Verónica pues le limpia el rostro a Jesús de Nazaret. Estamos viendo la imagen donde deja impregnada la cara de Jesús de Nazaret. Y lo que te puedo comentar que en este momento ya aquí en la delegación Iztapalapa se ha ocultado el sol, ha empezado a nublarse un poco e incluso lo que se contempla antes de tiempo, platicamos con autoridades delegacionales que puede soltarse una lluvia en los próximos minutos debido a estos cambios climáticos que se han dado en los últimos minutos. Hay que destacar algo muy importante, de acuerdo a la cifra de la de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México y de la propia delegación Iztapalapa, se contempla alrededor de 3 millones de personas, tanto en la Macro Plaza, así también como en todo el recorrido de 2 kilómetros hacia el Cerro de la Estrella. Afortunadamente, hasta el momento el balance que se tiene es de saldo blanco y se espera que así continúe. Ya acabamos de observar la primera caída y sería en este momento una segunda caída. Hay que destacar también algo muy importante, que este evento se retrasó por el sismo de esta mañana, porque elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que realizar un recorrido por todo este pasaje para verificar que no hubiera daño en la infraestructura de los edificios y de las casas para evitar pues algunos incidentes durante este trayecto. Eso es lo que se contempla en este momento, Rodrigo. Esperemos que aproximadamente 4:30, incluso hasta las 5, se pueda llevar a cabo la crucifixión, porque como comentamos hace un momento, va retrasado el Vía Crucis aquí en la delegación Iztapalapa. Y en tiempo regresivo, con respecto a la lluvia que ya mencionaba Raúl, son 11,000 los efectivos que están al tanto de este evento, ¿verdad? Así es, 11,000, tanto elementos de la Policía Federal, de la Policía Investigadora, de la Procuraduría Capitalina e incluso de diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México y también funcionarios de la delegación Iztapalapa. Hola Raúl, te saludo a Juan Pablo. ¿Hay alguna cifra oficial de aproximadamente cuántas personas están presenciando este Vía Crucis de Iztapalapa? Lo comentamos en un inicio, de acuerdo a las cifras que nos han dado la delegación de Iztapalapa, son 3 millones, aproximadamente así lo manejan, aproximadamente, y en cifras redondas, 3 millones de personas las que están a lo largo y ancho del recorrido y también aquí en la Macroplaza Cuitláhuac. Pues sin duda interesante, Raúl, como siempre estamos pendientes, por supuesto, con lo que siga ocurriendo y pendientes de que pues no le gane la lluvia a la crucifixión de lo que ocurre allá en Iztapalapa. Muchas gracias. Muy buena tarde. Y pues sí, ahí estamos viendo, sobre todo, pues que no vaya a ser la lluvia. Hemos visto estas extraordinarias granizadas, por lo pronto en la México Toluca, en un día antes en la Ciudad de México, en donde vaya que se inundaron los pasos a desnivel, y ojalá que la lluvia no espere a los feligreses, porque pues si no va a ser realmente pues una buena mojada. Al final la seguridad está garantizada, 11,000 elementos es digamos que una muy buena cobertura, con el tema de la tecnología que ya hablábamos y sobre todo con la devoción que finalmente pues no interrumpe y por supuesto ni mucho menos inhibe la fe que se está manifestando ahí en Iztapalapa. Y una lluvia que se puede presentar justo cuando hay una gran cantidad de fieles, no únicamente en Iztapalapa, sino en otras delegaciones de la Ciudad de México, que pues están realizando estos rituales de Semana Santa, procesiones, Vía Crucis, entre otras cosas. Y ¿sabes qué es interesante, Juan Pablo? Tú que cubriste durante muchos años pues la fuente, cómo Francisco poco a poco con lo que va planteando irá también transformando a la Iglesia Católica Mexicana, ¿no? Porque finalmente desde Roma pues se van haciendo las señales y tarde que temprano empieza a tener una influencia y imprimir una nueva dinámica al comportamiento pues de las distintas geografías en donde la Iglesia Católica tiene una presencia fuerte. Efectivamente, unas modificaciones
limitaciones tal vez en cuestiones de actuar por parte de los líderes católicos, de los arzobispos, de los obispos, de cardenales que están en nuestro país, siguiendo estas directrices que ha marcado el Papa Francisco, precisamente en cuestiones de que se acerquen más a sus fieles. Y ahora que sea la canonización de Juan Pablo II, será también algo muy cercano al pueblo mexicano, sobre todo porque siempre fue el Papa Juan Pablo II un líder de la Iglesia Católica muy cercano, hizo múltiples visitas a nuestro país y logró una gran conexión con los feligreses mexicanos. Así es, una canonización que seguirán desde nuestro país varias diócesis y arquidiócesis, puesto que pues es muy conocida esta cercanía del difunto Papa Juan Pablo II con nuestro país tras esas numerosas visitas. El primer país al que viajó tras ser nombrado líder de la Iglesia Católica y que pues canonizó a Juan Diego, tan cercano a la Virgen de Guadalupe. Su devoción era muy conocida hacia esta imagen mariana. Y pues estaremos esperando a ver cómo se desarrolla esta canonización el próximo domingo 27 de abril allá en Roma. Sí, sin duda muy relevante y sobre todo pues esta necesidad de revitalizar los lazos, porque habíamos visto cómo en los años recientes en el sur del país, por ejemplo, han avanzado otro tipo de religiones y por supuesto la Iglesia Católica necesita mantener esta presencia contundente que tiene y que data de varios siglos y que además está totalmente vinculada con el nacimiento de México como nación, porque finalmente no se puede entender sin el mestizaje religioso que se manifiesta en México a través de la Virgen de Guadalupe como piedra angular de la fe católica mexicana y que finalmente pues nos lleva a la identidad de nuestro país y de ahí pues la importancia de estos lazos que se van fortaleciendo por lo menos con un líder religioso mucho más activo y muy creativo también a la hora de plantear los discursos y los planteamientos hacia una fe que están, y ahí estamos viendo las escenas, parece que hay alguna trifulca, estamos viendo los cascos de la policía que estarían ahí interviniendo en lo que parece ser alguna pelea, estamos, pues se ven en los cascos de la policía y no se alcanza a ver claramente, pero sí hay una suerte de altercado, ya nos estará contando Raúl Flores, que justamente está ahí, se pueden ver las cámaras, ahí está la toma aérea. Y estamos observando pues básicamente cómo va transcurriendo por lo pronto la cruz sin ningún tropiezo, pero sí se veía ahí los cascos policiales teniendo algún tipo de intervención. Cuidando pues estos policías el buen desarrollo de esta actividad que se hace anualmente en Iztapalapa, en el centro de Iztapalapa y que culmina en el Cerro de la Estrella. Y como decíamos hace unos momentos respecto al reto de la Iglesia Católica para combatir, o bueno, más que combatir, para pues evitar que sus fieles, mantener a sus fieles, ¿no? Porque de acuerdo a cifras del INEGI, a pesar de que se mantienen en el cristianismo, hay un crecimiento bastante grande de otros credos relacionados con el protestantismo, los testigos de Jehová, entre otras, y esto representa pues una afectación para la Iglesia Católica en cuanto al número de sus feligreses. Y sobre todo en un país, México, pues uno de los que tiene la mayor masa de creyentes católicos, allí estaría Brasil también como otro de los grandes países, pero que finalmente pues hay en América esta gran presencia y también de ahí lo atinado de Benedicto XVI, que escogió al primer papa no europeo pues en la historia, y que finalmente eso también le da mucha cercanía a Francisco en entender otras latitudes, otras dinámicas, y quizás de ahí le venga pues esta creatividad a la hora de plantear la relación de la Iglesia Católica respondiendo a distintas situaciones, cambios, la tecnología por ejemplo, que fue muy interesante cuando Benedicto XVI abrió su cuenta de Twitter, la usó poco, pero el iPad, ¿no? Exactamente, y que se veía ahí con su iPad, y que finalmente Francisco, más allá de las plataformas de redes sociales, etcétera, pues ha logrado establecer un diálogo mucho más directo con el resto, ya decía, no solo de los católicos, sino del resto del mundo. Y que Francisco también es consciente del crecimiento de otras religiones en Brasil, que fue el primer viaje que realizó, el primer país que visitó tras ser nombrado Papa. Tuve la oportunidad de cubrir para el Excelsior esta visita papal a Brasil, en la cual pues
Y en Brasil sí hay un muy fuerte crecimiento de otras creencias alejadas al catolicismo, creo yo más que en México. Sí, yo pienso que, ¿te acuerdas que aquí en México ha llegado una iglesia, de hecho proveniente de Brasil, que ha tenido un crecimiento significativo, Esa marginal, es la que ha crecido, pero bueno, pues viene de Brasil, imaginemos. Y ahí estamos viendo, pero esta característica muy particular que tiene nuestro país, en donde se manifiesta esta fe, en el caso de Iztapalapa, creo que es uno de los símbolos más acabados de este, a veces sincretismo, a veces una particularidad, dirían en el mundo corporativo, la tropicalización de la religión en términos de lo que se realiza y de cómo se vive la fe de manera muy intensa, como algo muy real, y cómo se mantiene intangible en el tiempo, en términos de más de 170 años de representación, que finalmente es una tradición que se mantiene y que en muchos otros países, pensemos en Europa, han venido cambiando las tradiciones y a veces simplemente quedan para el museo. Y aquí en México, en la Ciudad de México, en una de las ciudades más grandes del planeta, con toda la modernidad y toda la tecnología que hay, sigue siendo algo que se vive en el presente y de manera muy profunda y cotidiana. Y respecto a esas demostraciones de la fe, hay algunas que yo consideraría exageradas. Ahí ya depende de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, en Filipinas, en donde se clavan tal cual a la cruz, o bien en Tasco, Guerrero, En Tasco. que es en donde se flagelan hasta sacarse sangre, o se golpean, o bien también se ponen coronas de espinas. Yo diría que son un tanto exageradas y que el mismo Vaticano también ha considerado que no son las viables para... Sí, exactamente, y sobre todo una iglesia católica que en su historia de 2 milenios se adapta a las distintas ideologías sobre las que va encontrando, ¿no? Platicamos un poco, el caso más emblemático quizás son los pueblos mesoamericanos, el sincretismo que se da y el nacimiento de una nueva identidad, pero ocurrió lo mismo con los distintos pueblos europeos antes del descubrimiento de América, y cómo pues fueron haciendo un sincretismo, de ahí que la Navidad, por ejemplo el 24 de diciembre, pues en fin coincida con algunas fechas del calendario romano, El calendario romano, exactamente. y que finalmente la iglesia nace de ese gran imperio romano, pero que se va dando sincretismo conforme va encontrando las distintas culturas, va logrando una adaptación, y de ahí el éxito de la religión católica, que 2 milenios después sigue muy viva, como lo podemos ver en estos momentos. Igual aquí con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una imagen muy similar a la diosa Tonantzin. Exactamente, También y que tenía su templo en el Cerro del Tepeyac, que es donde ahora está la Basílica de Guadalupe. sabes que a mí me dio clases Jorge Traslocero, es un experto en Es estos un experto temas, en religión, ajá. y nos decía, bueno, es que México es el único país en donde puedes tener pues fieles a la Virgen, aunque no sean católicos, Aunque no sean católicos. Y es realmente un fenómeno este que ya mencionas de la Virgen, y que finalmente pues es este carácter particular que tenemos en México. Ahí estamos viendo nuevamente las escenas de esta recreación, a pesar de pues todo lo que tenemos en el mundo de hoy. Esto sin duda sigue llenando un espacio muy importante en la fe de las personas, cómo la viven, y sobre todo pues en una zona esencial para nuestro país, en el centro de la República, en donde finalmente de todo el país e incluso de otras partes del mundo se congregan 3 millones, nos decía Raúl, 1 millón más de lo que se estimaba. Ayer platicaba con él y me decía, se estimaba que eran 2 millones, 3 millones de personas las que están congregadas esta tarde, viviendo esto, observando, y por supuesto todos ellos involucrados en su fe y en un evento que sin duda genera por supuesto catarsis y un recordatorio de los lazos profundos de la religión católica con uno de sus mitos esenciales. Y son 3 millones ahorita, porque hay que recordar que estas conmemoraciones, estas representaciones iniciaron el pasado domingo, el domingo de Ramos, y culminarán hasta el siguiente domingo, el domingo de Resurrección. Sí, pues ahí estamos viendo pues todo esto que se realiza, que tantas veces se ha leído en la Biblia y que se va reproduciendo con fidelidad aquí en Iztapalapa. En otras partes del mundo también ocurre, pero diría que en ninguna otra se congregan 3 millones de personas ni se realiza con la misma devoción. Una obra teatral que recuerda un episodio histórico o un relato bíblico, que tiene pues un público tan numeroso, y que no es un solo escenario, sino que son varios escenarios, todo Iztapalapa. Sí, y además todo el proceso previo que se da para llegar a este momento, ¿no? Desde el Cristo, cómo se prepara, Con un año de anticipación. con un año de anticipación. Realmente tiene que tener una muy buena condición física, porque la cruz es realmente pesada, 90, varía el peso, pero son 90, 120 kilos, que hay que arrastrar, empujar y hacer de todo para poder cumplir con esta misión. Con el calorón que hemos sufrido en la ciudad en estos días.
Así es, y sobre todo la dimensión que adquieren cada uno de los personajes que participan, ¿no?, dentro de la propia comunidad, porque el ser escogido, por ejemplo, para representar el papel de Jesucristo, sin duda conlleva un gran prestigio, y sobre todo también aquellos sobre los que recae este papel tienen que tener una vida ejemplar, y la comunidad se los reconoce en buena medida dándoles y asignándoles este papel, además de las condiciones físicas que hay que tener. Las condiciones físicas, las condiciones psicológicas también, porque no es nada fácil cargar todo eso en tanto tiempo, estar desde las 9 de la mañana ahí en Iztapalapa, y pues ya son las 16 horas y siguen caminando y cargando la cruz. Y muchos de esos papeles son hereditarios también. Que esa es otra, ¿no? Son largas tradiciones. Sería interesante, por ejemplo, rastrear muchas de las familias que participan, qué tanto tiempo atrás, en las 171 representaciones que ha habido, sin considerar la suspensión de los años 20 de la que ya platicabas, pues son lazos y generación tras generación, y quizás se pueda rastrear hasta los tatarabuelos en una de estas tradiciones de los habitantes de Iztapalapa, y no solo de Iztapalapa, sino de todo el país, que están involucrados en el desarrollo de esta representación del Vía Crucis. Y muy singular vemos allá en Roma, pues muy solemne, ¿no? En Jerusalén, que es el lugar en el que ocurrieron estos hechos históricos, también cuestiones muy solemnes. Y aquí es más como una fiesta, ¿no? Sí, una suerte de fiesta, exactamente, una suerte una verbena de catarsis en la que participan 3 millones de personas, y que además, por supuesto, mantiene vigente un discurso, una creencia muy importante, porque van pasando los milenios, van pasando los siglos, y la figura de Jesucristo se mantiene muy vigente desde un punto de vista histórico, porque siempre es el desafío frente a, en ese entonces, a un imperio romano, frente a una nación ocupada, que era la nación judía, que finalmente, y de acuerdo a lo que se puede leer en la Biblia, pues da la espalda a este nuevo Mesías, de acuerdo a las creencias católicas, y por supuesto, algo que se mantiene vigente, porque vemos que van haciendo imperios, van cayendo imperios, va habiendo rebeldes, va habiendo planteamientos, y es ahí en donde siempre también logró ser una religión que tuvo una conexión muy directa con distintos pueblos que a veces estaban subyugados, y que encontraron en la figura de Jesucristo un símbolo de liberación. Un símbolo de liberación, y liberación espiritual más que física, y de ahí pues lo vigente que se mantiene este discurso, estas creencias en pleno siglo XXI, más de 2 milenios después. Sí, vemos también que dentro del mismo catolicismo que asegura que Cristo es un libertador, pero espiritual, y de ahí se han desprendido varias ramas, como la teología de la liberación, que indica que Cristo, además de ser un libertador espiritual, es también un libertador social. Así es, y es interesante lo que mencionas de la teología de la liberación, que fue muy vigente, sobre todo en un momento importante para América Latina, en la década de los 60, 70, en donde había una corriente de izquierda muy relevante, había una tendencia en el contexto de la Guerra Fría, en donde vino a también generar un acercamiento, y de ahí la flexibilidad justamente de la Iglesia Católica, que siempre es una religión muy viva, que tiene la capacidad de adaptarse a las distintas condiciones, pero que al mismo tiempo, platicando las particularidades que tenía Juan Pablo II, que fue muy firme al ser de origen polaco, conociendo muy bien el campo socialista y sabiendo que no era necesariamente tan romántico como se pudo observar aquí en América Latina, y que finalmente la teología de la liberación generó un enfrentamiento al interior de la Iglesia Católica. Quizás podríamos hablar de una suerte de cisma que no terminó en mayores complicaciones, porque finalmente los cambios geopolíticos pues dejaron obsoletos, digamos, o si no obsoletos, desde otras visiones, desde otros puntos de vista, trasnochados, ¿no? la integración de nuevas visiones, y que sin embargo Francisco, siendo jesuita, pues también mantiene muy vigentes, y de ahí lo relevante de su discurso, en donde busca una Iglesia Católica muy cercana a las grandes masas de la tierra, que hoy, después de la crisis de 2008, por supuesto, estamos ante una necesidad de repensar al sistema económico mundial como un generador de riqueza en todos los estratos de la sociedad, y que esa es una de las discusiones a las que hoy está abonando la Iglesia Católica. Y como en el Vía Crucis, que se desarrolló hoy allá en Roma, que se dedicó mucho a esta cuestión social, criticar estas crisis económicas, la corrupción que provoca en muchas ocasiones, que provoca estas crisis, el ataque a las familias, el ataque a los menores, las injusticias. Aquí, por ejemplo, en este Vía Crucis se menciona sobre la sobrepoblación en las cárceles.
y de que muchos de los que están ahí pues son inocentes, ¿no? Entonces, el Papa Francisco se ha dedicado últimamente mucho a esta cuestión social, a acercar a los líderes católicos, a los obispos, a los cardenales, a los mismos sacerdotes, un poco más con sus fieles. Así es, y pues ahí vemos esta tradición, sigue avanzando esta reproducción, este evento tan importante para la fe católica en nuestro país. Vemos ahí este gran esfuerzo que está realizando el actor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.